Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a otro evento de Yo Sigo UGR y en esta ocasión a un evento promocional de Autobombo. Hemos recientemente Wenceslao y yo hemos publicado una obra de las que estamos muy contentos, una obra de carácter bibliométrico, principio de bibliometría evaluativa y fuente de información bibliométrica. Y bueno, queremos hacer una pequeña presentación de los libros aquí con la persona presente que os introduzco, que es nuestro querido colega, amigo, compañero Javier Guayar, que en este caso ha actuado como editor de la obra y también hemos contado con él para que haga un poco de maestro de ceremonia, ¿verdad, Javier? De esta presentación online. Bueno, pues como eres maestro de ceremonia, en primer lugar agradecerte que estés con nosotros, que has aceptado la propuesta, que estés en este momento, que siempre está muy bien presentado un libro, porque se publican muy pocos libros ahora y cuando se publica hay que celebrarlo. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta presentación y te di la palabra porque te hemos asignado maestro de ceremonia, así que tú eres un poco el que manda. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí a Daniel y a Wenceslao y bueno, y la oportunidad de poder compartir un rato con todos vosotros, con toda la comunidad que os sigue y que sigue vuestra marca. Yo sigo publicando, ¿no? Bueno, me alegra mucho estar aquí. Estaba pensando cuando me invitaste, bueno, hace un rato, que bueno, que nos conocemos con Daniel hace muchos años, obviamente con Wences hace menos, y que bueno, no hemos coincidido mucho porque trabajamos en cosas, digamos, generalmente diferentes, pero sí que nos hemos ido viendo ahí, aquí y allá y encontrándonos en diferentes eventos, ¿no? A lo largo de estos años. Entonces estaba pensando, recordando que solo tengo un paper con Daniel de hace muchos años, que igual ya ni te acuerdas, ¿sí? Puede ser del principio. Que Documenea bien, ¿no? Era sobre Documenea, que era un servicio de promoción de noticias de biblioteconomía y documentación, que es una cosa que duró un tiempo, que era una copia de Meneame, ¿no? Que era un agregador de noticias que Meneame sí quizás es conocido por parte de la audiencia. Y bueno, hicimos un paper de eso hace muchos años y ya no. Y luego sí que creo que hemos coincidido en algún evento más en que presentábamos dentro de una actividad. Me acuerdo una vez en FESAVIR que fue muy divertido y cosas así, pero hacía tiempo que no coincidíamos, aunque obviamente nos vamos siguiendo y leyendo cosas. Y bueno, alguna vez me ha tocado presentarte, ahora que pienso alguna vez en Barcelona cuando has venido a hacer algún evento, alguna cosa. Bueno, y con Wences hace menos tiempo, pero también tengo que decir que también he colaborado, porque el año pasado publicamos un paper conjuntamente, también en Revista Mediterránea, ¿no? Por tanto hace muy poco, junto con Jesús Cascón y Willy Artigas, o sea que también sobre redes sociales de revistas. Y bueno, o sea que también, y también obviamente a Wences, a pesar de su juventud, es una persona muy brillante, muy notable y con gran producción, ¿no? Que sigues un poco ahí la estela de tu maestro o de gran maestro Dani, ¿no? O sea que estamos, diría que entre dos grandes espadas de la bibliometría, de la ciencia de la información en estos momentos, sin duda, y todo el mundo que se dedique poco o mucho a estos temas os conoce. Y aparte, otro detalle que me ha llamado la atención, que me ha hecho gracia, es el cartel de promoción del acto. El cartel de promoción que es el cartel de la película Midnight Cowboy. Efectivamente. Alguien desde aquí lo reconoce con Dustin Hoffman y John Boyd, pues realmente, de alguna manera, Daniel y Wences son dos estrellas de la cinematografía actual, como Dustin Hoffman y John Boyd, que también en ese caso Dustin más veterano y John más joven en ese caso, que es bueno, también un buen símil. Y sí que me ha hecho mucha gracia verlo, me gustó mucho, entonces la película que a mí me gustó mucho, porque yo recuerdo que la vi de adolescente, muy jovencito en el cine, una película que me gustó muchísimo, pero en la vida hubiera imaginado haber participado en un evento en el que el cartel era el de esa película. Bueno, nunca lo hubiera imaginado. Me alegro que te haya gustado. O sea que me parece que es un ejemplo más de del buen hacer y la creatividad vuestra, ¿no? y también del sentido de la oportunidad, que realmente está muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos ya a la presentación de vuestros dos libros, que son estos dos, que si se ven bien aquí, que podéis, creo que se ven bien. Sí, ahí lo vemos. Principios de bibliometría evaluativa y fuentes bibliométricas, guía práctica de selección y uso, ¿no? Serían como dos libros complementarios, ¿no? De alguna manera, que tocan dos aspectos diferentes en torno a la bibliometría y las fuentes de información que se utilizan para prácticas bibliométricas.
Y también tendría que decir, antes de entrar más en detalle de estos libros, que hay un tercero en espera de un colega vuestro, vuestro y conocido también de todos, de Nicholas Robinson, que sea un poco también podríamos decir, la trilogía, ¿no? Iba a ser una trilogía, pero bueno, Nico es mucho más ocupada que nosotros todavía. Pero bueno, y se ha ido retrasando un poquito y no ha sido posible ajustar los tiempos, pero en principio iba a ser una trilogía de 3 miembros del grupo S3 con 3 visiones diferentes de la evaluación científica y de la bibliometría, pero complementario en este caso todo. Efectivamente, sí que puedo anunciar que está en marcha, estamos en la fase final y que en próximos meses, antes del verano seguramente para más o menos Semana Santa, un poco más, allá estará el tercer libro, ¿no? Por tanto, de esta trilogía bibliométrica, ¿no? Sí. Entonces, me tocaría también un poco presentar brevemente la colección, ¿no? La tengo aquí a mis espaldas, ¿no? Quizás se ve esta colección pequeñita de libros del profesional de la información, y está un poco recordando cuáles fueron los primeros títulos, los primeros temas. Empezó en 2011, y los primeros títulos fueron, por recordar un poco el origen de la colección, Tecnologías de la web semántica, de Juan Antonio Pastor, La revolución del libro electrónico, de José Antonio Cordón, Sistemas de información en la empresa, de Josep Covarsí, Información en el móvil, de Natalia Arroyo, y Acceso abierto a la ciencia, de Ernest Abadal, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos con muchísima fuerza, 2011, 2012, 2013, los primeros años. Había mucha necesidad también de publicar libros, había poco margen, pocas experiencias en eso. Hemos publicado, por tanto, bastantes libros a estas alturas. Estamos en el número, los vuestros son el 58 y el 59, ¿no? Por tanto, estamos alrededor de 60 libros publicados en estos 14 años, ¿no? Y aquí hemos tratado los diferentes temas y aspectos de la información y documentación y también en parte de la comunicación, ¿no? Quizás el foco principal de esta colección es información y documentación y también algunos aspectos de la comunicación. En un sentido muy amplio, porque hemos publicado pues, de temas más propiamente de comunicación científica, como seríamos lo que nos ocupa ahora, con otros más enfocados al ámbito profesional de las bibliotecas, con diferentes aspectos de información y comunicación digital, ¿no? La parte esta en la que estamos en la sesión de hoy, que está muy enfocada a la comunicación de la ciencia o la vinculada a todo el mundo de la información científica, sí que es una parte fundamental o importante dentro del área de profesional y de reflexión y de investigación del ámbito de la ciencia de la información, de la bibliotecología y documentación. Es un ámbito súper importante y en el ámbito concretamente de la investigación, el ámbito bibliométrico, pues despunta como uno de los más creativos y más prolíficos y de más impacto, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, la colección, entiendo que muchos de los asistentes ya la conocen, pero si no, también os invito a conocerla, el catálogo que está en la web de la editorial WOC, eso no lo he dicho, está de la editorial WOC y tiene el nombre de marca de Profesional de la Información porque estuvo vinculada en su origen o salió como una marca paralela al de la revista Profesional de la Información. También decía al público en general que no consta que hay una segunda colección con menos títulos que se llama EPI Scholar, más enfocada a la misma temática, pero más enfocada a publicaciones más propiamente científicas y académicas. Esta colección tiene una vocación de ser una guía práctica para los lectores, ¿no? Y busca aquellos lectores profesionales o estudiosos o estudiantes que se empiezan a iniciar en aquella temática, que tengan libros que sean muy prácticos sobre aquellos temas de los que trata la colección. Entonces, por tanto, este enfoque eminentemente práctico de guía, que vuestros trabajos que presentamos hoy son un ejemplo fantástico y maravilloso de ello, es lo que guía la colección. Y a mí, en todo caso, como coordinador de la colección, lo que intento pues, es o buscar autores que cumplan o que tengan interés en seguir esta línea, ¿no? de divulgación práctica de una especialidad
profesional o académica, o a veces, como en este caso también, me llegan propuestas de los propios autores, ¿no? En este sentido es una colección pues ya plenamente consolidada con los más de 10 años que existe y que creo que de alguna manera pues ha contribuido a hacer más ligera, ¿no? A dar a conocer contenidos de manera más ligera a un público muy diverso, ¿no? Más allá de igual de complementaria, por supuesto, a otro tipo de publicación como son propiamente los papers científicos, que son pues, tan necesarios y que es la clave de todo de entrada, ¿no? Pero los libros pues sirven de complemento a estas otras fórmulas de comunicación de resultados o de debate o de reflexión sobre investigación, ¿no? Bien, y sin más, aparte de esta visión general sobre la colección, deciros, bueno, también a nivel práctico, eso, que tenéis todo el catálogo completo en la web de la editorial UOC, que también está, por supuesto, a la venta en todas las librerías online comerciales, Amazon, etcétera, y en algunos puntos de librerías físicas también. Y vamos un poco ya a la presentación, un poco propiamente, entramos en comentar muy brevemente quiénes son los autores. Entiendo que la mayoría de la comunidad ya os conoce de sobra porque estáis en vuestra casa, ¿no? Yo sigo, sí. Pero bueno, decir para si hay alguna persona que se ha conectado últimamente o que no os conoce, decir solamente de la solapa de la contraportada de vuestro libro, que bueno, Daniel Torres Salinas es profesor de la Universidad de Granada, y que ha coordinado durante más de 10 años la unidad de bibliometría. Es también conocido por ser uno de los fundadores de la empresa S3 Metrics, que es una de las también muy conocidas en el ámbito de la información científica y de la evaluación de la información científica, ¿no? Por parte de la Universidad de Granada. Y actualmente dos de sus iniciativas más conocidas son esta en la que estamos participando ahora, que es yo sigo publicando, yo sigo UGR, hashtag yo sigo UGR y InfluScience, ¿no? Y por ende diríamos, al margen de esto, que Daniel Torres Salinas yo diría que es la persona quizá más relevante de su generación en el mundo de la bibliometría en España. Y una de las principales, de las principales figuras internacionales. Pero bueno, que se puede decir ya con los años que han pasado y con toda trayectoria que sin duda es una figura realmente de peso y que las aportaciones han sido notables y brillantísimas, ¿no? Al desarrollo del bibliometría, y lo sigue haciendo, ¿no? Y luego también valoro mucho, porque ya sabes que también el público, cuando también me conoce, también lo sabe por mi parte, y Daniel, es que valoro también mucho esta faceta de comunicación, de divulgación, ¿no? De acercamiento, ¿no? También de la parte científica a nivel más masivo, más general, ¿no? A todo el público. Y eso también, pues, en ese sentido también es un referente, lo ha sido siempre. Muchas gracias, Daniel, por todo ello. Y bueno, y Güences es una de las figuras jóvenes más relevantes, igual, es estrella ascendente totalmente. En estos momentos ocupa una posición postdoctoral en la Arizona State University, es doctor en tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad de Granada, y también trabaja en este ámbito pues, de la cienciometría, la ciencia de datos, y participa también, como decíamos con ayer, en S3 Metrics y también en las iniciativas que ha pues, liderado o fundado Daniel de InfluScience y de Yo Sigo UGR. Bueno, y sin más, yo creo que ya sería el momento de entrar ya en materia con vuestros dos libros. Diríamos para el público en general que primero presentará a Daniel durante unos 15 minutos, ¿no? Aproximadamente, su libro, después Wenceslao otros 15 minutos y después, pues si os parece bien, yo haré unas primeras preguntas, aproximadamente pues 2 preguntas a cada autor, y a partir de ahí pues abriremos el torno de preguntas para que los participantes también puedan entrar y hacer las preguntas que crean convenientes, y en total tenemos pues aproximadamente, pues creo que es una hora y media, ¿no? Sí, 40 minutillos, 45. Y te olvidado decir que al final del evento, de la presentación, vamos a sortear 2 libros. Ah, fantástico. Muy bien. Ya sabes que es otro ámbito que estamos explorando, que es el sorteo. Ya hicimos, muy bien, en mi caso, uno, creo que fue por internet, ¿no? Que cuando lo presenté por Twitter y regalamos no, regalé 5. 5, que lo mandé a todos hasta compañeros de Uruguay. Oye, pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Sabes que de aquí de Granada que te queremos mucho. Yo te quiero felicitar también por el tema de la colección que llevas, porque
a mí la colección que lleváis de IPv4 creo que es la única que leo. Muchas gracias. Del formato monográfico, de formato de nuestro campo, es la única que sigo como el que sigue las novedades de la antigua DC o DSC o de Marvel. Estoy esperando a ver que se publica porque, bueno, la gente que estamos o que tenemos bastante trabajo es muy difícil informarnos de lo que ocurre a los alrededores, ¿no? Pero tenemos que estar informados. Y lo bueno que tienen los libros de Pivot, que a mí me gusta, que en una tarde, en 3 horitas, en 4, con un cafelito, tienes tiempo, te informas de un tema, normalmente además con la exigencia con exigencias, digamos, de redacción y de presentación que a mí me gustan mucho, con utilizar un lenguaje sencillo, no excesivamente académico, no con excesiva referencia bibliográfica, sino basado en lo que hacemos. A mí me gusta y por eso ya hicimos con vosotros, acuérdate, el decenio de investigación que hice con mi compañero Álvaro Cabeza y bueno, por eso me animé a este libro. Simplemente, bueno, voy a compartir pantalla porque simplemente lo que queríamos ahora un poquito era, Juan y yo, era comentaros algunas cositas del libro, pero simplemente comentaros que nos movía una inquietud conjunta y hemos dicho que esto iba a ser una trilogía, pero bueno, ya con este Nico haremos algo para que estamos atrás, pero lo que nos movía un poco es que ya sabéis que actualmente todo lo que está ocurriendo en evaluación científica, con Dora, con Corara, con la acción por parte de ANECA, de la Universidad, de la Cruz, del CSIC, ha cambiado muchísimo el panorama de evaluación científica y tenemos dos objetivos principales. Uno, a ofreceros, sobre todo pensando en la gente que trabaja en servicio de apoyo a la investigación, gente que trabaja en bibliotecas, gente que trabaja en bibliometría, un panorama rápido de cómo afrontar todos estos cambios, ¿vale? Entonces, a mí me tocó, cuando repartimos estos temas, la parte de reivindicar un poco toda la parte de bibliometría evaluativa. Juan se encargó un poco de complementar toda la parte que yo voy a explicar con la parte de fuentes, que es el corazón y el núcleo de la evaluación científica o la gasolina de nuestro trabajo. Y Nico tenía una parte importante, era contextualizar todo lo que hablamos nosotros, digamos, la parte más de reconocimiento y de sociología de la ciencia, darle una parte más social y un poco todavía más teórica. Vale, voy a comentar un poco los libros, no queremos enrollarnos mucho porque voy a compartir pantalla aquí. No queremos enrollarnos mucho, pero sí queremos dar algunas pinceladas, creo que ya lo estáis viendo, sí. Fijaros, si somos vagos, que he cogido directamente el libro, no he preparado ni presentación, porque quiero que veáis el formato. Ya os digo, el libro tiene 118 páginas, no lo ha dicho Javier, pero es súper barato, cuesta 3 eurillos, ¿vale? Y bueno, lo podéis comprar en las plataformas virtuales. Mirad, os explico aquí algunas cositas. Este es el formato. Aquí, este me interesa porque está fundamental, ¿vale? Aquí está un poco el contenido de lo que queríamos explicar en este libro y que se explica. Mira, yo me dedico al ámbito de la bibliometría, pero dentro de la bibliometría sabéis que hay dos vertientes muy diferenciadas. Está la parte de la bibliometría evaluativa y la bibliometría descriptiva, ¿vale? Yo quería introducir en este libro el tema de la bibliometría evaluativa. El tema de la bibliometría evaluativa, ¿cuál es? La diferencia fundamental de los que son bibliometría evaluativa, de los que hacen descriptivas, que nosotros, cuando calculamos indicadores, cuando damos nuestro informe, esa información tiene un objeto fundamental, tiene un objetivo, y es que hay personas detrás que quieren tomar decisiones con esos datos, ¿vale? La bibliometría descriptiva da igual, yo puedo coger, calcular la producción de los países europeos, publicar mi paper con mi artículo, mi informe, y nadie lo lee, le interesa, pero nadie toma decisiones. La bibliometría evaluativa es una herramienta fundamental para tomar decisiones, ¿vale? Es lo que diferencia la bibliometría descriptiva evaluativa. Y ya sabéis muy bien que todo el tema que está provocando Dórico ahora hace falta que tengamos muy bien definido este tipo de herramientas. He puesto aquí que vais a encontrarlo. ¿Qué vais a encontraros? Después de explicar este marquito, cuáles son los orígenes y la evolución de la bibliometría evaluativa, ¿vale? Voy a dar una pincelada de cuáles son estos orígenes. Mirad, esto es fundamental. ¿Cómo pueden coexistir los métodos cualitativos con los cuantitativos? Porque es ahora donde se está dirimiendo todo el debate. Ya sabéis que Coara, ya sabéis que Dora ha dado un poco de giro al tema y ahora dice que hasta luego las principales decisiones se van a tomar a través del peer review. Son los expertos los que toman la decisión y la bibliometría es una herramienta de apoyo a esa decisión, cosa que ya era así antes, bueno, voy a explicar los fundamentos y después vamos a explicar los principios, ¿vale? Eso es un poquito lo que vamos a ver rápidamente. Os he puesto aquí
un poquito el índice, esto es lo que os vais a encontrar y lo que quiero encontrar. Hay dos partes muy diferenciadas en este libro. Bueno, tiene un prólogo de don Evaristo, que ya sabéis que fue uno de mis mentores, fue el que me introdujo en el mundo de la bibliometría, fue el que dirigió mi tesis doctoral con el doctor Emilio Delgado, y por tanto mi padre académico, bueno, ha tenido a bien hacer un prólogo para el libro, del cual estoy bastante contento. Pero fijaros, en cuestión de contenidos, ¿qué vais a encontrar? Os vais a encontrar dos partes principales. Esta parte de origen y sistematización de la bibliometría evaluativa, y después entramos de lleno en los principios, ¿vale? Aquí veis que entramos de lleno en los principios, ahora lo vamos a ver. Y yo he definido solo 5 principios, para que os sea facilito, ¿vale? Os quiero explicar algunas cosas de esta bibliometría evaluativa antes, porque esto a mí me resulta fundamental. Voy a pasar aquí rápidamente, ¿vale? Para coger más que alguna idea, así hacemos todo el recorrido por el libro. Evidentemente, como veis aquí arriba, todo está contextualizado en el marco de Dora y Coara. Este libro es friendly con Dora y Coara, es decir, cualquier persona que tenga que implementar principios Dora y Coara le va a venir estupendamente este libro, porque es totalmente respetuoso con esos principios. Pero mirad, he puesto aquí que la tesis central del libro parte de una cosa. Cuando vemos todos los manifiestos que han aparecido de evaluación, Dora, Coara y todos los anteriores, Leiden, Hong Kong, Almetri, todo eso, cuando los leemos, gente que lleva muchos años en bibliometría, nos damos cuenta y nos echamos la mano a la cabeza, porque realmente estos manifiestos hablan de práctica, hablan de metodología, hablan de formas de utilizar los indicadores bibliométricos que nosotros, dentro del ámbito de la bibliometría evaluativa, llevamos utilizando muchos años, ¿vale? Entonces, por eso, cuando redacté el libro, digo, es fundamental que la gente vea que Dora y Coara no surgen espontáneamente, que realmente hay una tradición de 40 años de investigación donde ya se habla de estos principios. Y en una parte del libro, ahora veremos, desarrollamos y extraemos, como vais a ver, que parte de lo que toman estas iniciativas ya estaban en la literatura. Lo que pasa es que efectivamente nadie nos ha hecho ni caso, o se ha olvidado, ¿vale? Vamos a ver por aquí algunas cositas, algunas... bueno, ahora lo explico. Mirad, esto, aquí os lo pongo, una cosa muy básica. ¿En qué me he basado? Yo el libro, como soy un poco vago, digo, yo no voy a poner a leer esto de bibliometría evaluativa. Yo quiero que la gente vea una cosa muy clara. La bibliometría evaluativa se conceptualiza y se forma en el CWLTS desde el año 76 hasta 2023, y ahí podemos encontrar todos los principios, que yo voy a hacer una pequeña actualización. Pero ahí están todos los principios en la literatura científica del CWLTS, principalmente a través de la figura de Van Ram y de Hermoe, ¿vale? Esa es mi corpus bibliográfico básico que he utilizado yo para hacer este libro, ¿vale? Eso es lo que usted sabe. Evidentemente hay alguna cosita más, autorreferencia mía, pero poca cosa más, ¿eh? Esa es la literatura científica que he utilizado para hacer estos principios. Simplemente he ido viendo todo lo que han ido pasando los años y eso lo he sistematizado en 5 principios. Bueno, eso no está del todo sistematizado y entonces lo hemos intentado aglutinar. Bueno, ahí pongo alguna cosita más, eso no me interesa. Simplemente, mirad, esto me lo voy a saltar, esto me lo salto porque lo que quiero comentaros aquí un poco. Mira, yo he dividido el libro, el origen. Bueno, aquí tenéis. Mira, he dividido el libro en 2 partes fundamentales. ¿Cuál es el origen de la bibliometría evaluativa? Tenemos por un lado a la escuela americana, que llamo yo escuela americana, porque realmente toda la bibliometría, la que nosotros conocemos más, evidentemente hay una parte de bibliometría rusa, una parte de europea en el inicio, pero conceptualizando, sintetizando, yo pongo el punto de partida de la bibliometría evaluativa en los trabajos de Garfield y de Francis Naring. Ya sabéis que Eugene Garfield, el creador del Science Citation Index, y sin esa herramienta no se hubiera creado absolutamente nada. Y Francis Naring, fijaros, en el 76 ya publicó este librito, ¿vale? Que se llama Evaluative Bibliometry. Esos son los 2 primeros pasos. Garfield, por un lado, con su herramienta, y Naring con este libro, los que ponen el punto de salida a lo que llamamos bibliometría evaluativa. Evidentemente, si profundizamos un poco, hay matices. Esto es lo que llama el libro la escuela americana, ¿vale? Pero sobre todo hay otra parte a la que he llamado yo la escuela europea, ¿vale? La escuela europea es, digamos, todas las aportaciones
que se hacen desde el CWTS, que es un centro que está en Leiden University, ¿vale? El Centro para la Ciencia y la Tecnología. Este centro estuvo fundado en sus orígenes por Van Raguemont, como he dicho anteriormente, y son los que por primera vez, al menos en Europa, utilizan la bibliometría de verdad, porque ellos utilizan la bibliometría para ayudar a su universidad a distribuir una serie de fondos que tenían, ¿vale? Y desarrollaron metodologías e indicadores, muchos de ellos, como el impacto normalizado, que se sigue utilizando a día de hoy. Y ellos utilizaron la bibliometría evaluativa como se usa actualmente, pues ayudados por expertos, verificando indicadores, en fin, de una manera bastante seria. Ellos se hicieron muy famosos, la metodología después la exportaron a Holanda y de Holanda la han exportado a todo el mundo. Esta es la escuela europea, nosotros tenemos un vínculo especial con ellos porque aproximadamente en 2007, por ahí lo tengo puesto, Hem fue el chair, ¿vale?, del Congreso de ISI que se celebró aquí en España. Muchos grupos, además estuvo aquí en Granada, ¿vale? Con nosotros de estancia, en muchos grupos pudimos entrar en contacto más directos e intercambiar opiniones con gente y después posteriormente a partir de ahí pudimos hacer una serie de intercambios, ¿vale? Bueno, por aquí lo cuento. Hay una parte muy de historietas también en esta primera parte del libro, donde todo ese legado invisible lo vamos narrando. ¿Vale? Bueno, por ahí también hay algún homenaje a nuestro querido Juan Gorray y a todas las unidades de bibliometría, sistemas de apoyo en bibliotecas, etcétera, que esta parte más profesional. Voy a pasar ya porque no me quiero enrollar mucho. Veis que el libro son paginitas muy cortas, letritas muy grandes, muy actual, o sea que lo leéis en 2 segundos, pero no me resisto a ver un poco cuáles son los principios. Bueno, los principios, como podéis comprender, he ido cogiendo todos los que he ido encontrando y después lo he ido sistematizando, como he comentando antes. Ahí podéis encontrar muchos listados de principios que yo he intentado compilar en tan solo 5 principios, ¿vale? Bueno, eso lo leéis con tranquilidad porque está estupendo. Hablo también un poco aquí de la diferencia entre bibliometría de escritorio y bibliometría evaluativa, pero aquí, estos son los 5 principios que yo entiendo que son fundamentales para todas las personas que nos dedicamos al tema de la bibliometría. He puesto aquí 2 cuestiones principales. Una ya la he anunciado, y es que la bibliometría evaluativa tiene un objeto principal y es ayudar a la toma de decisiones, ¿vale? En ese primer principio vamos a hablar de cómo la bibliometría es simplemente un conjunto de herramientas que a un tercero le ayuda a tomar algún tipo de decisión. Normalmente una decisión de carácter económico, una contratación, una puesta en marcha de unos proyectos, lo que sea. Vale, ahí hablo, ahora si queréis lo repaso rápidamente, hablo de la evaluación ex ante, de la evaluación ex post y del tipo de decisiones que podemos tomar. Fijaros, importante, ¿vale? Por tanto, si vais a calcular indicadores para que otros lo utilicen en el real world, perfecto, estáis empezando bien, está empezando a ser bibliometría evaluativa. Después hablo también del principio de colaboración con expertos. El bibliometría evaluativo en ningún caso es un tipo o una tipa que trabaje de manera individual en su despacho y no se comunique, ¿vale? Sino que colabora con otra serie de personas que hay alrededor suya, ¿vale? Tenéis que colaborar con los equipos de gobierno de las universidades, con los políticos que nos dan el dinero, con las personas que conforman los comités, ¿vale? Hay mucha gente. Evidentemente, uno de los actores principales son los expertos, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí, cuando hemos trabajado, pues los mujeres sacamos los indicadores, creamos comités de expertos, personas de la Universidad de Granada, que validan o no los indicadores que estamos utilizando. Esto es fundamental porque hay aquí otro aspecto básico. Los expertos son los que tienen la última palabra en la toma de decisiones y la bibliometría es una herramienta, digamos, instrumental, algo instrumental, ¿vale? Es algo que también dice los de Coara, pero esto ya lo decía, hay algunas frases que yo tengo de Van Rank donde indica esto claramente. Ahora lo veremos. Bueno, y después, fijaros, otra cosa muy actual, principios de los contextos. Siempre se ha insistido en toda la literatura de bibliometría evaluativa que hay que respetar los contextos de evaluación. ¿Esto qué significa? Hay que respetar la edad que tiene el evaluado. No es lo mismo evaluar a un senior que a una persona que está empezando.
hay que respetar la investigación que se hace, el tipo de investigación. Lo mismo valora gente de humanidades que gente de física. Hay que respetar el idioma, no hay que respetar gente que utiliza más el español que el inglés para comunicarse. Hay que respetar el contexto económico, no es lo mismo valorar en tiempos de crisis que en tiempos de bonanza académica. En fin, el investigador, la investigadora son personas insertas en múltiples contextos y la bibliometría tiene que ser capaz también de intentar o bien presentar indicadores adecuados a contextos o indicar siempre las limitaciones que hay para evaluar esos contextos, ¿vale? Eso también es una cosa que estamos viendo que también está implementando los DORA y CORA. Evidentemente, el principio de multidimensionalidad métrica, esto es muy interesante porque lo hemos hecho Juanse y yo a través del proyecto InfluScience, ¿vale? Que tenemos que un poco que sacar indicadores que valoren diferentes facetas de la investigación, la educativa, la económica, la científica, la divulgativa, ¿vale? Cuando valoramos a alguien, tenemos que intentar captar el mayor número de dimensiones posible. Eso es súper importante. Y después, el quinto principio, este que veis aquí, es el de verificabilidad. Esto es muy interesante porque cuando repasamos la literatura, sobre todo de los años 80, sobre todo el tío se ponía a explicar muy detalladamente cómo eran las metodologías. Y una de las cosas que decía es que cuando valoramos, todos los datos que utilizamos tienen que estar en manos de los evaluadores y del evaluado. Es decir, yo te estoy valorando 500 publicaciones para financiar tu centro de investigación y esas 500 publicaciones valoradas las tiene la persona del centro y las tienen los evaluadores, ¿vale? Además, normalmente ellos entregaban una serie de informes que los evaluados chequeaban y verificaban, ¿vale? Actualmente esto es más fácil, tenemos múltiples plataformas, en fin, podemos hacerlo de una manera más fácil. Bueno, esto es lo que quería comentar. Yo creo que como intro está muy bien. Simplemente comentar algunos aspectos del libro, digamos, de carácter de contenido. Mirad, habéis visto que he intentado siempre, cada apartado fundamental del libro, acompañarlo de una figurita, ¿vale? Vais a ver que hay muchas figuritas para que os sea fácil seguir el contenido. Y hay otra cosa que no he comentado. Mira, por ejemplo, veis aquí tablitas, oye, para la bibliometría yo a tomar decisiones. ¿Qué decisiones son esas? Para aprobar, rechazar. Está todo súper claro. Y mirad, hay otra cosa muy chula que creo que os va a venir muy bien. Esto lo he hecho pensando un poco en la gente que está en unidad de bibliometría, que está en los servicios de investigación, y es poner casos prácticos. Evidentemente, el libro, ¿vale? El libro es breve, ¿no? Pero intenta poner casos prácticos para los que para los que queréis montar una bibliometría y queréis ver cómo se implementa esta bibliometría evaluativa. Aquí, ahí. A ver si encuentro aquí algún caso práctico. Aquí. Perfecto. ¿Vale? Siempre un caso práctico enfocado un poco al capítulo en el que nos encontremos. Pues, ¿veis? Casos prácticos. Selección de candidatos para un proceso de contratación utilizando peer review indicadores. Esto me lo preguntan mucho porque dicen, oye, ¿cómo monto una comisión? ¿Qué indicador utilizo? Y veis que aquí explico. Normalmente todos los casos prácticos que he puesto están basados en una experiencia real, ¿vale? Y lo explico ahí muy brevemente cómo lo utilizo. Entonces vais a encontrar ahí procedimientos, inspiración para implementar la bibliometría evaluativa en vuestras unidades. Veis aquí evaluación detallada, spot de unidades de excelencia de investigación. Lo tengo que hacer yo aquí en la OGR, ¿vale? Y explico ahí los casos. Por tanto, vais a encontrar también ahí esa herramienta que os va a venir bien. Y bueno, esto es lo poco que quería comentar, un poco el contenido y lo que podéis encontrar en esta obra. Creo que hay alguna pregunta, no sé si le vamos a dar paso, Juanse, o... Al final. Vale, voy a dar paso. Pues entonces, le di la palabra a mi compañero Juanse y a ver qué nos cuenta. Porque yo he de decir que Juanse será compañero y dice que es mi amigo, pero todavía no me ha dado ni me ha regalado ninguna copia física del libro. O sea que... En fin, no la ha traído hoy tampoco. ¿Te ha traído la copia hoy tampoco? Por lo menos dice que la tiene. Bueno, venga, dale caña, tío. Sí, a ver si te toca a ti ahora la copia, Dani. Bueno, voy a compartir entonces. Quita el micro. Bueno, también decir aquí, muchas gracias, Javier, por estar aquí presentando esta sesión y que también, evidentemente, la colección, un poquito deshacerme aquí en Alago, porque yo, por ejemplo, con mi etapa de estudiante, justamente en 2013, 2014, que era justo cuando ya empezaba a despuntar bastante, pues he consumido bastante de los libros de la colección y luego también durante el postdoctorado y el doctorado también lo estoy incluso utilizando. Por ejemplo, con Álvaro y bueno, los dos pues también me ha parecido súper interesante y algunos otros compañeros también me han permitido un poquito abrir un poquito los horizontes y conocer otros ámbitos como por ejemplo la difusión en otros medios digitales como el de YouTube, que creo que era de Juan José Boté,
algunos de estos libros, pues también pues, te permiten echarle un vistazo, una ojeada o incluso leértelo del tirón muchas veces, que empiezas a echarle un vistazo y acabas al final leyéndotelo porque son bastante didácticos y bastante amenos y, pues bueno, una colección siempre a tener en cuenta. Sí, yo indico eso, que lo que has comentado, Juan, se lo he dicho antes, pero yo muchas de las clases que me las preparo con estos libros porque afortunadamente aquí en la Universidad de Granada, lo digo también para la gente que esté por aquí, tenemos una plataforma que se llama Plataforma de Libros, que es de libros electrónicos, donde esta colección está incluida y podemos acceder a todos los contenidos a través de la biblioteca universitaria. Y yo lo utilizo para mis clases una barbaridad. Una barbaridad, me ha ayudado muchísimo, sobre todo para preparar asignaturas de las cuales a lo mejor no tengo mucha capacitación, pero que me caen como todo el mundo y me ha venido estupendo. Sí, puedo añadir en esto que algunos libros, de hecho, están planteados, una parte de la colección, algunos títulos concretos, están planteados como guías de una asignatura, ¿no? Como un libro que pueda servir para una asignatura. Hay bastantes. Y en cualquier caso, muchos de los autores, pues obviamente también son profesores y dan clases, y los utilizan como un material de apoyo. En algunos casos originalmente se había planteado así y en otros se ha dado sobre la marcha porque se ha visto que era un material que era útil, ¿no? En muchas clases. O sea que sí que una de las salidas, digamos, directas y habituales de los libros de la colección también es este de material de apoyo en clases. O sea que sí. Muy bien. Juan, ¿se le damos? Venga. Perfecto, pues yo voy a hacer exactamente igual que Daniel. Voy a compartir por aquí mi ventana. A ver, por aquí. Perfecto. Pues fijaros, yo la perspectiva aquí es exactamente la misma que Daniel cuando ha estado antes explicando su libro y vamos, y todo enmarcado dentro de lo que es la colección que estamos aquí comentando. Y está todo pues, orientado a ser una cosa bastante didáctica y bastante a resolver dudas y dudas muy aplicadas y muy prácticas en este terreno. Como hemos comentado, pues mi libro va sobre fuentes bibliométricas. Evidentemente, aquí en toda la parte de la introducción lo que vais a encontrar es todo ese contexto de cómo hemos pasado en prácticamente 10, 15 años de tener únicamente una o dos fuentes bibliométricas a tener todo un amasijo de herramientas que la verdad es difícilmente cuantificable actualmente porque no dejan de aparecer, desaparecer, transformarse, combinarse. Ya un terreno pues bastante líquido el de las fuentes y los datos bibliométricos. Entonces, pues, después de hacer esa introducción y también como punto de partida, que fue también la forma con la que surgió también este libro, ¿no? Yo, pues, estos años que estoy trabajando con Daniel, me he ido especializando muchísimo en todo el tema de datos. Evidentemente, es una cosa que va bastante vinculada a toda esta etapa predoctoral en la que yo he tenido que estar pues metiéndome muy de lleno en todas estas herramientas, tratando de encontrar pues cuál era la que ofrecía el mejor dato, la mejor cobertura, cuál es la diferencia, cuáles las posibilidades, las ventajas, etcétera. Pues todo eso es lo que ahora pues he venido a introducir en este libro y ya digo, de una manera muy práctica para que cualquier persona que vaya a hacer un análisis bibliométrico de cualquier tipo, una persona que a lo mejor pues le interese hacer una revisión bibliográfica y quiera aplicar alguna técnica de análisis bibliométrico, o que quiera hacer cualquier análisis más orientado pues, para la investigación, o que simplemente necesite acceder a algún tipo de datos, por ejemplo, ahora que está terminando la campaña de sesenios, pues que a lo mejor desde la biblioteca o de los propios solicitantes pues necesiten conocer dónde están sus publicaciones, cuáles son los indicadores, dónde hay alguna limitación, algún sesgo, etcétera, pues el libro es un punto de partida y un punto de apoyo, pues bastante básico y muy didáctico en ese sentido, como ahora vamos a ir viendo. Entonces, como digo, ese es el punto de partida. Hay en la actualidad muchísimas fuentes, muchísimas métricas, muchísimas posibilidades. Como una persona que quiera ponerse desde cero, que simplemente pues a lo mejor esté empezando su etapa predoctoral o que se quiera iniciar algún tipo de investigación que tenga que ver con datos bibliométricos, cómo puede empezar, qué fuentes tiene que utilizar, cuáles son los puntos sensibles de todo el proceso, porque también una cosa que he intentado un poquito prevenir o más bien predecir o adelantar en este tipo bueno, en el libro, que yo, por la experiencia que tengo haciendo este tipo de análisis, recuperando datos, etcétera, sé cuáles van a ser los puntos sensibles. Sé que a lo mejor si
partes de una fuente pues porque es la que te parece más relevante, a lo mejor no es la que incluye este dato, o si a lo mejor utilizo esta fuente, estoy dejando fuera este tipo de datos, y son cosas que muchas veces cuando la gente no lo comprende muy bien o no lo tiene muy familiarizado ese tipo de fuentes, pues son problemas que surgen a posteriori y que evidentemente pues te van a obligar a volver a replantear el análisis, volver a buscar fuentes. Entonces, lo que he intentado desde el principio, dejar claro cuáles van a ser los puntos más sensibles, los elementos que tenéis que tener en cuenta, y establecer pues eso, una serie de pasos muy sencillos que cualquier persona pues le puede venir muy bien pues para definir su estrategia y establecer esa selección de fuentes. Entonces, una vez hecha esa introducción y explicado un poco cuál es el fundamento o el foco del libro, sí que en el libro, aparte de hacer esa introducción, hago otra cosa que a mí me parece bastante relevante. De hecho, vamos a ir pasando ya a esta página, más que explicando el índice. A ver, aquí, evidentemente, toda esta parte de la introducción, como antes te ha explicado Dani con lo del CLTS, pues son cosas muy básicas y que también, pues, tienen su cierto interés, al menos a mí, desde la parte de ciencia de datos y de bibliometría, que son las dos áreas que yo un poquito combino, pues me parece más relevante un poquito el comprender cómo pues, esta área, la bibliometría, pues está bastante ligada a lo que son los avances tecnológicos, a todo lo que tiene que ver con los soportes. En el momento que ha habido algún soporte digital, algún soporte analógico nuevo, algún soporte en la nube, pues la bibliometría siempre ha sabido adaptarse y adaptar todos sus datos a ese tipo de formato, y ha ido progresando pues, conforme los avances tecnológicos. Entonces, dicho todo eso, una cosa que establezco aquí, un poquito así de manera, pues, no es informal, pero sí que es verdad, pues desde un punto de vista más personal, es una definición de lo que es una fuente bibliométrica, porque al final cualquier tipo de recurso que contenga datos de carácter bibliográfico, pues nos pueden servir para este tipo de análisis. Y lo que me parece más relevante, pues defino lo que es una pequeña clasificación de fuentes bibliográficas o fuentes bibliométricas, si están orientadas pues, a lo que son datos bibliográficos o están orientadas a métricas, que es una cosa que a mí pues, en este sentido me fue un poquito complejo, porque a día de hoy, como digo, está todo bastante mezclado y te encuentras plataformas en las que pues, realmente ofrecen de todo un poco, plataformas que están cambiando, plataformas que se están transformando en otras que son completamente distintas. Entonces, lo que establece una tipología es una cosa bastante compleja, pero basándome en esta división, esta clasificación de fuentes, es donde yo ahora establezco pues todo ese proceso de cómo puedo coger una, bueno, partimos de cuál es nuestro problema, una, y sí que establezco pues, un pequeño cuadro de mando en el que más o menos fuentes similares, por ejemplo, lo que son bases bibliográficas o lo que son índices de citas, los comparo entre sí pues, para que sepáis pues, o podáis identificar cuáles son las más relevantes para cada caso. Entonces, aquí, una vez definido esa importancia, como decía, establezco una serie de peligros que pueden surgir en este campo. Además, como antes hemos estado comentando, como son una colección tan didáctica o tiene ese carácter tan didáctico, siempre vaya a haber aquí pues, casos como, bueno, ejemplos como este. Problemas que te pueden encontrar, problemas de seco. Pues un ejemplo, aquí hay una errata, vale, esto está corregido en la versión final, he eliminado aquí los comentarios, pero por ejemplo, estamos haciendo un estudio de un tema de interés global, pues si solo selecciona fuentes de información en inglés, estaremos excluyendo estudios en otro idioma. Pues ese tipo de ejemplos en los que a lo mejor pueden parecer a muchos de vosotros, vosotras, pues muy básicos, son cosas que a lo mejor a otra gente pues no es tan claro, o no una cosa que a lo mejor tengan tan en cuenta, y pues puede ser muy interesante pues eso, pues para ir identificando todo ese tipo de problemas o errores de estimación o sesgos y pues elegir una fuente u otra. Luego, otra cosa que hago muy interesante antes de meterme en lo que son comparar las fuentes y después de haber definido lo que es una fuente y cuáles son los diferentes problemas, es establecer esta tipología, bueno, esta estrategia de búsqueda que a mí es la que más o menos me ha ido funcionando bastante bien. Como digo, esto parte de un punto de vista, pues, personal y basado en toda la experiencia que más o menos llevo acumulada de este tipo de estudio. Entonces, yo siempre sigo esta clasificación, no una clasificación que venga dada porque he hecho una revisión muy profunda en literatura, porque en verdad tampoco existen muchos trabajos que aborden este tipo de estrategias, pero en mi caso, esta es la estrategia que mejor me ha funcionado: establecer un objetivo, delimitar cuál es el objeto de análisis, identificar cómo vamos a hacer la exportación, porque aquí evidentemente habrá gente que búsquedas manuales pues sepa hacer y desde ahí no sepa moverse, y habrá gente pues que a lo mejor tenga cierta destreza y a lo mejor pues utilizando una API, descargándose un volumen de datos muchísimo más amplio, pues puedan abordar ese acceso a los datos. Luego la estimación, la selección de métricas, ¿vale? No voy a entrar tampoco mucho en detallarlo para simplemente ir presentándolo, pero que sepáis que lo que incluye aquí en el libro no es solo una comparación
de fuentes y una descripción de fuentes, sino lo que involucra todo el proceso de selección de fuentes, que también es una cosa que muchas veces se da un poquito o se deja un poco de lado. Muchas veces hablamos de pues, lo interesante que puede ser, por ejemplo, OpenALE, o lo interesante que puede ser Crossref, o lo valioso que a lo mejor es Altmetric para recuperar datos de carácter social, pero a lo mejor esas fuentes llevan vinculada una serie de limitaciones, como por ejemplo en el acceso de datos o en los problemas de los datos que no se tienen en cuenta y que son muy relevantes a la hora de establecer este tipo de análisis, porque a lo mejor si ahora le preguntáis a alguien, ¿y qué fuente tengo que utilizar yo para recuperar todos los datos posibles sobre este problema? Y van a decir, pues utiliza OpenALE. Ya, pero es que OpenALE, si a lo mejor establecemos un objetivo o nos interesa un tipo de dato en concreto o yo no tengo una destreza en particular para analizar este tipo de datos, no son a lo mejor los que mejor se acomodan a mi problema. Entonces, por eso establezco esa estrategia y en la estrategia la voy a ir por aquí desglosando, os voy explicando pues eso, qué os podéis encontrar, cuáles son los elementos que tenéis que tener siempre en consideración, cuáles son los campos que más o menos vais a encontrar en todas las bases de datos, el tema del volumen de datos, que también, como digo, es muy interesante porque si a lo mejor vais a hacer un análisis muy pequeñito, pues no conviene ir matando mosca a cañonazo cogiendo fuentes muy amplias o descargando datasets muy amplios, sino que a lo mejor pues una búsqueda más manual y más sencilla y pues para eso podéis recurrir a diferentes fuentes. ¿Veis? Es un poquito esa perspectiva de ir respondiendo o ir rellenando una pequeña, un pequeño casillero de preguntas de cuáles son vuestros problemas, vuestras destrezas, vuestras necesidades, vuestras características de investigación o el problema que estéis abordando. Y en función de eso, pues ya sí que vais a tener como una orientación mucho más clara de cuáles son las fuentes que mejor se acomodan a vuestro caso en concreto. Aquí también vamos definiendo diferentes dimensiones que podéis analizar o diferentes entidades que podéis tener en cuenta. También os desgloso un poco lo que serían los principales indicadores. De hecho, como antes comentaba, si revisáis las convocatorias que han sacado ahora NECA de Sesenio o, por ejemplo, los cambios que han metido con acreditaciones, estos son los indicadores que vais a encontrar actualmente. Que, como antes ha comentado Dani, su libro iba muy alineado con Dora y Coara y aquí ocurre tres cuartas partes de lo mismo. No me estoy centrando tampoco en las citas, sino que también vamos mirando un poquito más allá de esos indicadores, pues otra serie de métricas o otra serie de evidencias que pueden ser muy relevantes y para las que pues evidentemente no todas las fuentes son igual de valiosas o no ofrecen el mismo tipo de información. Entonces, una vez definido todo este tipo de características, indicadores, elementos que son más o menos sensibles, sí que empezamos ya por aquí a definir pues, esa parte de la selección de fuentes. Aquí lo que vamos haciendo es, pues, para cada una de esas tipologías que hemos visto antes, por ejemplo, con la base bibliográfica, pues vamos haciendo una serie bueno, una disección de estas fuentes y unas comparativas entre ellas que es pues bastante clara y bastante intuitiva. Aquí os vais a encontrar pues una pequeña descripción de qué significa esta fuente, para qué es valiosa. También os comento pues cuáles son las que predominan más o más relevantes. Por ejemplo, para análisis bibliométrico, si hablamos de base bibliográfica, es que aquí vais a encontrar que Web of Science, Scopus son donde prácticamente se hacen todos los estudios, que como digo, son cosas que a lo mejor si os vais orientando a un tipo de análisis en concreto, a un tipo de dimensión bibliométrica, pues ya directamente vais a ir viendo cuáles son las fuentes que tenéis que tener más en consideración. Y lo que me parece más relevante es este tipo de tablas que vais a encontrar durante estas descripciones en las que os voy dejando, pues claro, pues cuáles son los modelos de acceso, los principales datos que vais a encontrar, si el alcance es internacional o local, las principales áreas que tenéis cubiertas y luego también aquí una serie de valoraciones con respecto a si el volumen de publicaciones es mucho del que incluye. Todo eso, todo este tipo de tablas y comparativas adaptadas a cada caso. Aquí vais a encontrar, por ejemplo, con la base bibliográfica que vais a encontrar pues, en toda la misma tabla, rellena pues, con todos esos datos para que tengáis una ficha muy clara de qué ofrece esta base de datos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas y podéis compararlas entre sí y muy rápidamente pues, seleccionar una de ellas. Luego, con el resto de fuentes bibliográficas o fuentes bibliométricas, mejor dicho, por aquí, que como hay tantísimas, vais a encontrar tablas pues también adaptadas a cada una de ellas pues para llevar a cabo ese tipo de comparativa o directamente una comparativa un poquito más diferente. Aquí en cada caso pues nos iremos moviendo en un tipo de comparativa o de indicadores o de datos pues diferentes para que tengáis más claro pues qué podéis utilizar o qué no podéis utilizar. De hecho también muchas veces lo que incluyo son como evidentemente no, esto lo que aspiro aquí no es ofrecer un listado hiper exhaustivo de fuentes, sino cuáles son las principales que están usando, cuáles son las más relevantes. También os incluyo un pequeño apartado o unas pequeñas indicaciones de otras bases de datos en esta misma línea o otras fuentes en esta misma línea que pueden ser relevantes o que están despuntando o que pueden ser de cierto interés. ¿Vale? Pues
Más o menos, eso es lo que vayamos ahí encontrando durante todo el libro. También, pues eso, una descripción muy clara de cuáles son estas fuentes, qué es lo que ofrecen cada una de ellas, en cada una de esas tipologías. Y luego, una vez hemos visto todas estas fuentes, que evidentemente aquí hay muchísimas donde sacar información, toda esta parte también de repositorio, agregadores de datos, no es solo relacionado con citas, como he dicho, también incluimos otra serie de fuentes e incluso en algunas de ellas pues vais a encontrar ejemplos muy prácticos como este. ¿Cuál es la diferencia entre almetric.com y Planix? Pues una misma fuente, ya estáis viendo aquí las diferencias que tienen y os voy comentando pues si eso es bueno, si eso es malo, si son complementarias y todas esas cuestiones pues un poquito respondiendo a dudas que pueden ser de carácter muy general en ese sentido. Pero una vez hemos visto, que lo quiero llegar por aquí, toda esa parte de fuentes, también los rankings que son muy interesantes o los catálogos, ya digo, cualquier tipo de fuente que pueda permitir llevar a cabo un análisis, sí que entro en detallar un poco cuáles son las diferentes formas de recuperar datos o de acceder a esos datos, que como dije antes, pues aquí evidentemente pues esto es un punto bastante también interesante o bastante sensible en algunos casos porque habrá gente pues, con ciertas habilidades, con ciertas limitaciones o que por el acceso que tienen va a estar más limitado y también os describo pues, determinadas estrategias o determinadas limitaciones o determinadas utilidades que tienen muchas de estas fuentes pues, para acceder a ellas. Y tras esto también os introduzco una parte que para mí ha sido fundamental, que es la conexión entre fuentes de datos. Es decir, yo a lo mejor me descargo datos de Web of Science y los complemento con datos de Altmetric, o me descargo datos de Scopus y los complemento con los de un ranking bibliométrico, o la utilidad que tienen muchas de estas fuentes es precisamente el combinar datos de más de una de ellas. Pues aquí también os introduzco un poco ese proceso, os comento pues cuáles son los principales identificadores que podéis utilizar para combinar diferentes fuentes y algunas estrategias o problemas que podéis encontrar, como por ejemplo el problema clásico de coger las citas de tres bases bibliográficas muy básicas. Pues vamos a coger las citas, este es un problema que por ejemplo hemos visto ahora muchísimo en Sesenio. Vamos a decir todas las citas que tenemos en todas las bases de datos bibliográficas. A lo mejor no es una cosa del todo valiosa, a lo mejor sería más interesante combinarlo con fuentes que sean mucho menos complementarias y más alternativas, que den diferentes perspectivas del mismo fenómeno que estemos analizando. ¿Vale? Todo eso, como digo, está aquí descrito. Y bueno, también os introduzco pues, cuáles son los principales problemas que os vais a encontrar, porque evidentemente no hay ningún análisis que sea perfecto, va a haber siempre una serie de problemas, riesgos, limitaciones, que viene muy bien siempre controlarlo y describirlo o al menos ser conscientes plenamente de ello, pues para luego cuando hacéis vuestro análisis no caer en ciertos problemas o limitaciones. Y bueno, y ya con eso pues termino el libro también hablando un poquito de las perspectivas, que evidentemente, como he dicho, esto es un campo que está, o un punto que está en constante evolución. De hecho, al final aquí lo que hablo es incluso de toda esta parte de inteligencia artificial, que a día de hoy es lo que está despuntando y lo que previsiblemente va a introducir más cambios en el campo en los próximos años. Y con eso, pues ya sí que sí, pues finalizo el libro que, como digo, espero que sea pues una fuente pues más o menos didáctica y aplicada pues para todas aquellas personas que tengan cierto interés en hacer algún análisis que involucre una o varias y sepan pues cómo establecer todo el proceso y su estrategia pues de manera pues muy sencilla y con muchísimos ejemplos para que tengáis muy claro pues cómo hacerlo. Por aquí compartir pantalla, yo cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a los dos autores porque habéis sido súper sistemáticos, rápidos y haciendo una síntesis bastante completa, ¿no? de los contenidos del libro. Creo que los asistentes se han hecho bastante una idea de lo que pueden encontrar ahí. Y ahora, bueno... Yo creo que además y quiero que se den cuenta que las dos obras son totalmente complementarias y que se pueden hacer una lectura totalmente secuencial. ¿Vale? Que realmente, no está tampoco la acabo comentando Nico, pero realmente se podía concebir como una única monografía que se ha despedazado, en dos partes, pero comprar los dos libros al mismo tiempo, comprar los dos libros, pues habéis visto que muchas de las cosas que yo cuento no he contado más porque sé que le iba a contar Wences. Entonces, cuando hablo de indicadores, hablo siempre genérico, porque sé que Wences va a dar indicadores. Cuando hablo de API, al final de la interoperabilidad, pues las menciono, doy ideas principales, pero sé que Wences se va a dedicar a eso. Cuando hablo de dimensiones, pues eso te explica en qué base de datos puedes encontrar esas dimensiones. O sea, que se ha hecho las dos obras codo a codo y son totalmente complementarias. Sí, sí. Me he olvidado decir el título del tercer libro, de Nico, y es un poco para los clientes lo sepan, en avance, se titula Diversidad y reconocimiento en la academia, que sería como también la tercera pata, ¿no? Que vendría
a cumplir, ¿no? con esta idea de trilogía. Bueno, pues si os parece tenemos tiempo, tenemos más o menos como una media hora para hacer preguntas, y si os parece yo haría una pregunta a cada uno o 2 preguntas a cada uno, y después ya hay algunas preguntas en el chat que estoy viendo. Hay una pregunta también, quiero decirle a Antonio Teba, que ha levantado la mano, y Güences ha dicho en el chat si la puedes escribir, Antonio, la pregunta en el chat, ¿no? para leer, después ir leyendo vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Vale, pues una pregunta, empiezo yo con una pregunta para Daniel. Sería un poco, si nos puedes decir un poco, avanzar, cómo ves la evolución de la bibliometría evaluativa en esos próximos años, teniendo en cuenta que estamos en un momento ahora pues, de cambios convulsos, que hay marcos emergentes, etc. Entonces, ¿cuál crees que puede ser la evolución en estos próximos años? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos a los que se va a enfrentar la bibliometría evaluativa en estos próximos años? Sí, yo lo comento en el libro. Y bueno, he puesto que en el 76 se da el pistoletazo de salida a la bibliometría evaluativa con los primeros trabajos de Gen. Creo que también podéis encontrar ahí una génesis del libro en un cinepi que dice que se llama 5 principios inmortales de la bibliometría evaluativa. Y hay una cosa que a mí me sorprendió. Tal y como ellos conceptualizan a finales de los 70 la bibliometría, esto que hemos contado, los trabajos para toma de decisiones, trabajo con los expertos, multidimensionalidad, todo eso está sistematizado ya a finales de los 80, a finales de los 70, y se mantiene constante durante más de 40 años, ¿vale? Quiere decir, además, que muchos de esos principios han sido retomados por los nuevos contextos evaluativos, llamémosle nuevos, DORA y COARA. Quiere decir, entonces, que hay una serie de principios de carácter casi universal para trabajar, ¿vale? Y están alineados tanto la bibliometría evaluativa, los principios fundacionales, como esta reformulación, perfectamente con los de COARA. Por tanto, yo creo que el futuro es muy bueno, ¿vale? Porque realmente el nuevo marco evaluativo de COARA tiene una herramienta fundamental de la bibliometría evaluativa porque respeta los principios. Son prácticamente lo mismo, ¿vale? Por tanto, yo creo que va a haber un futuro estupendo. Otra cosa, a lo mejor que pasa es que a lo mejor la gente no sea consciente que lo que está practicando, que lo que está haciendo sea bibliometría evaluativa, ¿vale? Pero realmente sí lo están haciendo de ahí. Yo tengo ahí una frase un poco indiscreta, un poco provocadora en el libro, que cojo del manual de Handbook of Quantitative Indicator, que se publicó hace 3 o 4 años, en el que Van Raan y Moe, también con Glanzer y un par de demás que también conté, eran los editores, y ya se quejaba cuando salieron los principios de Leiden, que si no me falla la memoria, surgieron en 2007, se quejaba Van Raan, que decía, mirad, todos estos principios, porque curiosamente fijaros lo que pasa. Yo digo que había una serie de imposturas. Pasa aquí una cosa, en 2007, ¿me puede verificar que en 2007 Leiden? Yo creo que sí, ¿no? No lo recuerdo bien porque hay tantos manifiestos, pero en 2007 sale el manifiesto de Leiden, que curiosamente, ¿sabéis lo que pasa ahí? No lo firman ni Gen Moe ni Van Raan, ¿vale? Lo firmaron otras personas de el WTS porque el 15, ¿vale? Pues en 2015, iba yo muy ese camino, pues lo firman, no lo firman ni Gen Moe ni Van Raan, que eran los padres de la bibliometría evaluativa, y Gen Moe y Van Raan en esta obra que os digo dice explícitamente y se queja, yo creo que amargamente, de que decía que todos los principios de Leiden lo habían ellos ya formulado previamente en publicaciones anteriores, y da la referencia exacta donde se pueden encontrar los principios de Leiden en la bibliografía científica suya, ¿vale? Por eso digo yo, cuando hay una confusión también importante, yo escribí una cosilla que tuvo bastante difusión, que era sobre el negacionismo bibliométrico. La gente, como ahora mismo se habla más que se lee y se opina sin leer, pasa una cosa. Cuando yo hablo de negacionismo bibliométrico, no hablo de que Dora y Cora estén negando los indicadores bibliométricos, porque no los niegan. Y lo indican claramente que se pueden utilizar, no los niegan. Lo que estoy negando es la parte de que no se citen las fuentes originales de donde ellos toman la idea. Y de que se niegue
parte de la literatura científica porque a ella no le conviene introducir la palabra bibliometría. Y sistemáticamente en Dora y en Quora se niega todo el corpus bibliográfico de más de 40 y 50 años, que yo por eso me he animado a retomar en este libro para demostrar que lo que se ha dicho hace 40 años funciona ahora y lo que se dijo hace 40 años se ha retomado por parte de Dora y Quora. Y ese negacionismo, que es el negacionismo científico que se utiliza en otros campos científicos, es decir, negar un corpus de evidencias que existe y no tomarlo en consideración y no citarlo, eso es lo que hablo de negacionismo. En cualquier caso, en el formato que sea, creo que los principios, si le llamen bibliometría evaluativa, le llaman de otra manera, van a seguir vigentes. Yo creo que va a tener y va a tener un recorrido bastante bueno. Además, yo creo que ahora hace más falta que nunca gente que comprenda cómo son los nuevos sistemas de evaluación y qué reglas se pueden seguir. Porque no nos equivoquemos, mucha parte de todos estos manifiestos ponen reglas demasiado genéricas, pero en ningún caso nos dice usted tiene que evaluar esto con esta dimensión, con este indicador, con esta fuente, se descarga esto y eso es base de datos. Y esto es un poco lo que tratamos de explicar. Ofrecer a la gente que está ahora mismo sentada en su servicio de investigación, que ha llegado al vicerrector, la vicerrectora, que le ha dicho que tiene que implementar los criterios y no tiene ni idea porque se va a las páginas web de los criterios, realmente no existe ese modo operandi, esa forma de hacer, ¿vale? Y es un poco también lo que le llamamos. Evidentemente, no creo que a lo mejor le llamen tan directamente bibliometría evaluativa, pero sí se va a seguir haciendo con esos 5 principios. O sea que futuro excelente. Muy bien, muy bien. Genial tu explicación, creo que contextualiza y anima muy bien también a la lectura además, ¿no? Porque realmente es muy práctico lo que proponéis, ¿no? De cara a los profesionales que están trabajando con estos temas. Una pregunta para Wences, una cosa que suele pasar con todas las publicaciones que tienen que ver con fuentes de información, en este caso sobre fuentes bibliométricas, ¿no? Es un tema que también me he dedicado a las fuentes de información y dando clases y tal, y siempre es un tema recurrente, ¿no? Que es que las fuentes, o una cosa escrita se desactualiza fácilmente, ¿no? Porque las fuentes están en continua actualización, ¿no? Entonces, un poco una doble pregunta. Primero, ¿qué estrategia has seguido para que el libro no se desactualice fácilmente, no quede obsoleto? ¿Qué estrategia, como lo has planteado ante este problema? Y luego, de cara a los lectores, ¿qué estrategia les propondrías para que siguieran actualizando la información que tú propones en este libro? Sí, bueno, ese es uno de los principales retos que yo tuve cuando empecé a hacer el libro, porque rápidamente me di cuenta que alguna otra vez cuando hemos consultado alguna obra de un carácter similar en el que se recoge algún tipo de fuente, de hecho nosotros mismos, Daniel y yo teníamos antes un Cinepi, era de API bibliométrica, sí, en el que describimos o listamos cuáles eran las principales bibliométricas, nos dimos cuenta de que eso al mes ya estaba prácticamente solo ir actualizándolo, porque es que algunas se caen, otras desaparecen, otras aparecen. Y entonces, pues la perspectiva en todo momento fue justamente esa de intentar plantear de alguna forma que no se desactualizara. Evidentemente, la ficha es hemos estado viendo antes, es una cosa que rápidamente puede cambiar o quedarse desactualizado, pero sí es verdad que lo que tiene que ver con la estrategia, la forma de acceder, la forma en la que se selecciona una fuente, en la que alineamos nuestros objetivos con los metadatos, con las fuentes o con algún tipo de proceso, son las cosas que pues, previsiblemente van a continuar estando vigentes, porque al final va a ser el mismo proceso. La gente tiene que tener muy claro que elegir cuáles son los indicadores, los metadatos que quieren revisar, y ya pues tener una cierta visión más o menos o una perspectiva más o menos amplia pues, para establecer o elegir las fuentes que son más relevantes para ello, al igual que pues también tener muy claro pues cuáles son las habilidades que tiene cada persona pues para acceder a una fuente u otra. El ejemplo que comentaba antes, pues OpenAI puede ser todo lo amplio y todo lo interesante que quieras, pero si no tiene una interfaz del todo amigable o no somos capaces de hacer una búsqueda masiva, pues poquito vamos a poder hacer con esa herramienta. O si, por ejemplo, no tenemos una suscripción a Web of Science o a Scopus, pues tampoco vamos a tener algún tipo de acceso a esa fuente por muy útiles que sean los datos. Entonces, por esa parte más o menos queda un poco equilibrado esa obsolescencia, porque todo lo que tiene que ver con la estrategia pues no va a perecer rápido, pero lo que tiene que ver a lo mejor con indicación de la cobertura de una fuente de datos que yo doy, además es una cosa que también evito, no doy números exactos, no digo que a día de hoy Web of Science tiene 90 millones de registros, sino que digo que en comparación con otras fuentes está un peldaño inferior, por ejemplo, a OpenAI, o que a lo mejor Dimension está en un punto intermedio a OpenAI y Web of Science. Son cosas que a lo mejor con el tiempo sí van a seguir más o menos
estando de vigencia, pero evito pues eso, dar cifras exactas o cosas que a lo mejor sé que en un año o dos o en meses ya no van a tener sentido. Y con respecto a esa parte de la pregunta, pues más o menos lo mismo que estaba aquí remarcando. Si a lo mejor yo pensando eso, una persona que coge este libro dentro de 5 años, por irnos a una fecha que para mí pues sería ya una cosa que se ha podido quedar bastante obsoleta el libro, sí que va a encontrar como esos puntos de referencia de pues cómo es el proceso, cuáles son las formas de acceder, cuáles son las principales dimensiones, porque evidentemente las dimensiones dudo yo mucho que todo lo que tiene que ver con el impacto científico, social, la colaboración, los sellos de calidad, etcétera, varíen de aquí a un tiempo. La dinámica que está ahora imponiéndose y que está, de hecho, adaptándose desde los planes más nacionales a los planes más locales de la universidad. Entonces, eso sí que va a seguir siendo una referencia, pero a lo mejor sí es verdad que en un tiempo las fuentes pues, van a ir cambiando. Pero bueno, va a tener ese punto de referencia de saber dónde acudir o cuáles son los elementos que son más principales pues, para luego guiarte y encontrar a lo mejor otra fuente que puede ser más interesante de aquí a un tiempo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo también en esa parte coincido contigo en el enfoque, también lo veo así, ¿no? La parte estratégica y de guía se mantiene y la parte de los datos concretos pues va evolucionando y va variando, ¿no? Pero sí que hay una parte importante en el libro de guía al lector que eso se mantiene y que es perfectamente útil y que puede tener una cierta vigencia con el tiempo, ¿no? De hecho, también al final, sí. justo la IA, porque digo, en alguna parte tengo que meter esto porque va a ser lo que va a marcar el camino en los próximos años. El tema del impacto que pueda tener o cómo se vea la repercusión que tenga a nivel práctico, una cosa que desconozco porque en Scopus, por ejemplo, lo han estado utilizando, en Gozo lo están utilizando, pero a día de hoy, pues la verdad es que no tiene mucha presencia, pero estoy seguro que en el futuro sí lo tiene. Y bueno, un poquito como adelanto también he intentado ahí meter un poquito la pata de también está esto que tenéis que tenerlo en cuenta para el futuro. Sí, sí, es un tema apasionante y realmente en el cual estamos todos un poco también, un poco cojos, ¿no? Yo puedo contar una anécdota que tiene que ver también con libros, que en este caso con mi próximo libro, que será de curación de contenidos, que cierra un poco o complementa al que publiqué hace 10 años y que será, en principio está previsto que salga este año en esta colección, y que también uno de mis dilemas más grandes es el capítulo dedicado a la IA, qué digo de la IA y qué no digo, porque eso está cambiando tanto, entonces ahí me va a costar un poco, pero bueno, va a ir en la línea de un poco de cómo lo has resuelto tú, Wences, aquí en este libro, ¿no? De intentar plantear más a nivel estratégico de qué manera nos puede ayudar sin entrar tanto en detalle lo que está pasando ahora mismo, porque es que mañana pasado ya es obsoleto porque ha pasado otra cosa diferente, ¿no? Sí, sí, sin duda es un reto para todos nosotros y para todos los asistentes que están aquí. Muchas gracias. Una segunda pregunta para Dani, que tenía aquí anotada, a nivel práctico, porque tu libro tiene esta parte que has explicado muy bien, ¿no? De sistematizar y actualizar estos principios, pero luego intentas poner siempre en cada caso un ejemplo. Entonces, quería pedirte que nos compartieras un poco con más detalle un ejemplo concreto, real, en que estos principios consideres que hayan sido aplicados con éxito. Un poco si puedes compartir, si tienes nombres o no, pero bueno, en la medida que tú quieras. A ver, perdió, vamos a ver, aquí creo que tengo, sí, ¿está? Aquí lo tengo. Voy a compartirlo aquí y vamos a algún ejemplito porque parecen ejemplitos, yo creo que está, sí, ahí, perfecto. Aquí vamos a mirar. Hay algunos vamos a mirar algunos rápido. Vamos a ver. Por aquí. Mira, hay aquí alguno que vamos a compartir algún ejemplito. Perdona, que me ha pillado de sorpresa la pregunta. Así, pero lo tenía que haber tenido preparado. Mira, estamos en el principio número 2, ¿vale? Que es el del trabajo con los expertos. Aquí ya sabéis, en este principio hablamos que la bibliometría siempre trabaja conjuntamente con los expertos y que hay que buscar ese punto intermedio donde yo tomo una decisión, o los expertos, que son los que toman una decisión en función de sus juicios y en función de los indicadores, y buscar este sitio de virtud, ¿vale? Que es la opinión del experto y la bibliometría trabajando conjuntamente. Vamos a ver aquí alguna cosa. Ya os digo, los ejemplos he intentado siempre también que tengan ese toque de atemporalidad, pero están basados todos en experiencias propias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, simplemente, mirad, además son ejemplos que yo creo que son habituales. En este caso, selección de candidatos para un proceso de contratación utilizando PRB indicadores.
todos los días, están esos todos los días, ¿vale? Y veis que pongo aquí, se extrapoló una estrategia combinada, se contó con 121 candidatos, y fijaros, aquí os digo, ¿qué pasa si yo tengo un proceso de selección con 121 candidatos? Pues mira, utiliza indicadores basados en publicaciones, volumen de citación, contribución a la ciencia médica y otros méritos. Se filtró esa lista a 15 candidatos prometedores, ¿vale? Tenemos 121 candidatos y utilizo bibliometría para quedarme con 15, ¿vale? Y ahora estos 15 candidatos es lo que yo utilizo y los que me llevo a un comité de expertos que evalúo otras cosas, las competencias, las habilidades, el potencial de cada uno, ¿vale? ¿Veis aquí? La gente piensa, oye, pero ¿cómo utilizo bibliometría y expertos? Pues de esta manera tan fácil. La bibliometría puede utilizarse de una manera previa, ¿vale? Para quedarte aquellos con gente que más publica, que más impacto tiene, que más indicadores presenta. Me quedo con 15 para no pillarme los dedos y el comité le dice, mira, aquí tienes 15, porque el comité no va a evaluar 121 cualitativamente. Podrá echar un ojo, pero no cualitativamente, ¿vale? Bueno, ahí veis ese ejemplo claro. Bueno, fijaros, además, gracias a estas deliberaciones, de los 121 pasamos a los 15 y nos quedamos con 5 candidatos. A estos 15 candidatos se les preparó un informe bibliométrico más detallado, con redes de colaboradores, citación, impacto, etcétera. ¿Vale? Veis que, por lo que os digo, este trabajo un poco de bibliometría experto no tiene por qué ser una cosa muy cerrada, sino que una cosa que está secuencial que va ayudando en diferentes etapas. Preselección, después de una selección por parte de expertos, un informe final y todo el informe da diferente información. ¿Qué información doy? Eso ya depende y se explica un poco, depende del proceso evaluativo. Si estamos presentando a una contrata postdoctoral, estará muy enfocado a publicación. Si queremos contratar a otro tipo de perfil, pues bueno, estará orientado a otros perfiles. Mira, aquí otro caso que yo me he visto, evaluación detallada spot de unidad de excelencia. ¿Qué es la evaluación? Aquí hablo mucho de la evaluación ex ante y spot. Spot es cuando tenemos un agente que ha estado trabajando durante un tiempo y ha producido unos resultados científicos. Y tú lo que vas a valorar son resultados científicos, ya cosas concretas. En este caso, la evaluación ex ante, tú lo que evalúas es gente que va a ser contratada. No trabaja para la institución, no te ha producido resultados, por tanto no tienes nada que valorar. Bueno, para aquí igualmente. Aquí explico este caso. Bueno, lo interesante es que lo leáis. A ver si encontramos aquí alguno de estos del final. Aquí explico nomás. Vamos a ver. Aquí tengo ya algunos de los contextos para que veáis otro caso. Veis que los casos son muy cortitos y van buscando más que establecer un mecanismo de funcionamiento que sea igual para todo el mundo, sino que os inspire para buscar vuestros propios mecanismos. Mirad, aquí tengo este caso práctico. Bueno, fijaros, aquí para finalizar, pareciendo con el que está presente, mira, este está interesante. Mira, en este caso, mira, nos encontramos ante el objetivo de seleccionar grupos de investigación para proyectos sobre inteligencia artificial, ¿vale? Y fijaros, el gobierno autonómico quiere financiar con dinero europeo proyectos de informática que empleen técnicas de IA, ¿vale? Y proyectos desde el ángulo de las ciencias sociales y humanidades. Esto es muy habitual, que tengamos que seleccionar proyectos para financiar. Y es un poco lo que os digo. Aquí estamos en el principio de la multidimensionalidad y de los contextos. Pues vamos a ver cómo respetamos eso. Para los proyectos del tipo A, fijaros que aquí ya hablamos lo que hace Dora. Y ahora no voy a valorar a los informáticos a las ciencias por igual, sino que bifurco y quiero procedimientos de evaluación diferentes. Por ejemplo, aquí en el caso de los proyectos, que es el informático, priorizo la capacidad técnica, la experiencia de la aplicación de la IA en contextos complejos, ¿vale? Y empleo indicadores tradicionales. Veis aquí cómo mezclo indicadores cualitativos con algunos más cuantitativos, métricas tradicionales, número de publicaciones, liderazgo, etcétera, ¿vale? Como son informáticos, respecto a su ámbito de publicación, tengo en cuenta congresos, ¿vale? Como sé que hay grupos emergentes, en un ámbito que hay mucha juventud, introduzco variables para los grupos emergentes que respeten ese contexto y se emplean, por ejemplo, indicadores basados en la contribución al repositorio informático, ¿vale? Aquí veis dos cosas. Una misma convocatoria, diferentes métodos y estos métodos respetando los diferentes contextos. Aquí igual, en humanidades, por ejemplo, ¿cómo voy a valorar un tipo de humanidades o un tipo de humanidades con los mismos criterios que estos informáticos? No, hombre, aunque sea de inteligencia artificial, aquí ¿qué vamos a valorar? Pues aquí las dimensiones sociales y humanísticas. No se centra exclusivamente en métricas, ¿no? Sino que, por ejemplo, aquí para humanistas se centra también en la difusión y discusión en blogs académicos y redes sociales.
¿vale? Que es la forma que tiene muchas veces de influir la gente que se dedica a este tipo de campos, a los campos tecnológicos o componente humanístico, ¿vale? Que es explicar, trasladar, transferir, traducir lo que es la informática, los avances informáticos a la sociedad, ¿vale? Y ellos tienen las capacidades de hacerlo. Por tanto, para estos proyectos, a lo mejor vamos a valorar ese carácter más divulgativo. Además, como son de humanidades sociales, vamos a ver liderazgo en redes sociales en Latinoamérica, ¿vale? Donde predomina. Bueno, son formas de valorar. Y tenéis ejemplos, ¿vale? Vemos que aquí también, por ejemplo, en este caso que estamos en el contexto, digo, mira, ¿cómo se respeta el contexto? Oye, pues mira, el contexto sociopolítico y económico lo respetamos viendo y aplicando políticas de igualdad, ¿vale? Pongo aquí que el 40% son ejemplos, que el 40% de las investigadoras son mujeres. Además, para garantizar que los grupos más consolidados se lleven toda la pasta, destina un 20% de investigadores jóvenes. En fin, que veis aquí muchas cosas, que vayáis a partir de ahora marcos evaluativos como Dore y Quora aplicados o dando pautas para que las podáis aplicar, ¿vale? Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Sí, muy bien. Perfectamente, porque bueno, has puesto varios ejemplos y creo que ilustran muy bien de lo que estamos hablando. Sí, muy rápidamente, una pregunta Wences, por hacer 2 y 2. Te pido una respuesta rápida para dar tiempo a un par de preguntas más, al menos, ¿no? que hay aquí en el chat. Un poco si tenías en mente perfiles de profesionales o investigadores que sean los principales beneficiarios de la lectura de tu libro y de qué manera crees que les facilitaría su trabajo la lectura de tu libro. Sí, creo que en principio cualquier persona que esté interesada en abordar cualquier tipo de fuente con un completo desconocimiento o con algún tipo de interés en investigación, pues ya sea en el campo de la bibliometría o, por ejemplo, una persona que vaya a hacer, por ejemplo, su sexenio o su acreditación y desconozca pues, a qué acudir para rellenar el casillero del impacto social, pues el libro es una puerta de entrada pues, bastante de hecho, también, incluso para personas que a lo mejor sean del campo y tengan cierto control en este tipo de fuentes, pues también se ofrecen algunas claves o intento ofrecer algunas claves que pueden ser muy interesantes a la hora de dejar claro, pues, cómo se puede acceder a alguna fuente en concreto o cuáles son las diferencias, cuáles son las limitaciones, que por ejemplo muchas veces la gente no sabe muy bien pues cómo puede utilizar, por ejemplo, Google Scholar pues, para descargar sus datos, que no hay ninguna alternativa más allá de cosas extraoficiales de la plataforma, o si a lo mejor tenemos estas dos fuentes, como antes enseñado con el caso de Almetri y Plamix, pues son complementarias, son diferentes, cómo puedo acceder a este tipo de datos, pues incluso pues eso para a lo mejor investigadores o investigadoras que conozcan este tipo de recursos, pues un poquito pues para tener muy claro o asentar cuáles son las diferencias y similitudes entre ellas, pues también muy interesante. Pero en principio, cualquier persona que esté completamente pues puede utilizarlo pues, para un poquito guiarse, que de hecho no tiene ni siquiera que hacerse una lectura muy exhaustiva del libro, simplemente para acudir a la fuente y leyendo su descripción y cuáles son los puntos a conocer o de la estrategia, pues ya puede tener el libro ahí un poquito al lado cuando esté análisis y resolviendo dudas sobre la marcha y explorando pues conforme vaya revisando o resolviendo dudas. De hecho, es un libro que puede ser muy útil de consulta, ¿no? Puntual también, ¿no? Es decir, más allá de que te lo lees del tirón al principio, porque es un libro que puedes consultar ante una duda, ante una determinada fuente, ¿no? De un manejo de una fuente, ¿no? Sí, yo creo que eso, como para leerlo del tirón, a lo mejor los 2 o 3 primeros capítulos que son más introductorios y explicativos de las fuentes, pero luego ya todo lo que es el grueso sea una cosa lo puedes tener ahí al lado en el escritorio y ir resolviendo sobre la marcha conforme va avanzando. Sí. Muy bien, pues leemos alguna pregunta. Creo que la primera es la de Manuel Gómez Guzmán, ¿no? De las 12:40. La leo. ¿Se podría informatizar los procesos de evaluación de candidatos creando herramientas que fueran más objetivas y rápidas? Ahora que se están creando los nuevos baremos de la UGR, ¿no se podría crear una herramienta institucional en la que los candidatos subieran sus datos y que se calcularan de manera objetiva las puntuaciones? Y sigue, ¿sabéis si ANECA se plantea esto? Veo absurdo la existencia de comisiones o tribunales que además no son de expertos en esta bibliografía evaluativa. Al final se limitan a valorar Q1 y posiciones. Sí, simplemente, gracias por la pregunta y yo no me quiero pringar aquí a mucho de la OGR, que esto queda grabado, bueno, iba bien, pero realmente es fácil crear una herramienta. Actualmente es lo más fácil del mundo.
sea, es súper fácil. Si nos dejan a Juan a mí en un par de días, creamos la herramienta. No porque nosotros seamos muy listos, sino porque el mundo ya de la información científica y de la información curricular está súper avanzado y está súper interconectado. De hecho, yo al final de mi libro hago un esquema y digo, mira, cuando tengas un problema evaluativo, simplemente ten claro lo que quieres evaluar, porque coge una fuente de aquí, coge el currículum, de aquí coge los indicadores, de aquí coge los libros, y en 2 segundos monta una base de datos con lo que igual se maneja tan extraordinariamente que son las API. O sea que tecnológicamente es posible. ¿En la OGR es posible? Claro que es posible, porque nosotros tenemos el portal de investigación que se hace a través del CRIS de Dialnet, que lo llevan nuestras compañeras de la biblioteca y que funciona estupendamente y que compila información. Es decir, yo pongo a Daniel Torres y ahí está todo perfectamente y además con muchos indicadores asociados. Sobre la composición de los comités, esa pregunta es bastante delicada porque, bueno, los comités internos de los OGR necesariamente no tienen que ser de expertos en el tema, son de expertos directos en el tema. Es verdad que dentro de la bibliometría evaluativa, cuando tiene que hacer evaluaciones, sobre todo evaluaciones del plan propio, lo que tenemos es una comisión del plan propio de investigación que lee las convocatorias y supervisa que todo el proceso está bien y que todos los criterios se han aplicado correctamente. Y después yo utilizo mucho a pequeños comités donde mando mis informes, donde mando mis indicadores, ellos me van supervisando y validando todo lo que voy haciendo, ¿vale? Pero de los comités, es verdad que muchas veces lo que se hacen es crear comités que no tienen mucho expertise en el tema. Entonces habla mucho de el experto va a valorar el contenido. Muchísimas veces eso va a ser muy, muy difícil. Creo que eso más bien es un desideratum más que una realidad evaluativa en España, porque en España constantemente está valorando millones y cientos y decenas de currículos y nadie tiene el tiempo de detenerse 4 o 5 horas, 6, 7 a valorar una persona. Cuando a mí, por ejemplo, me llegan y tengo que valorar 40 personas en 2 días, es materialmente imposible, ¿vale? Lo que sí puedes tutelar un poco es dar ese ojo, ver qué ocurre con la persona, capturar un poco información de carácter más cualitativo a partir de la lectura del currículum, a partir de la visualización rápida de algunos trabajos, a partir de consultas que vas a internet, a partir de una entrevista que vas a la persona, ¿vale? Que complemente esa información que le damos. Pero yo veo muy difícil todavía lo de lo cualitativo, pero en fin, digamos de manera sistemática y para muchísima cantidad de currículum. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta y no sé si Juan tiene algo que agregar, que estaba ahí también. Muy bien, la siguiente también es de Manuel Gómez y es sobre, bueno, uno de los temas vigentes y de moda, ¿no? La bibliometría narrativa, ¿no? Es una de las aguas que hemos trabajado conjuntamente los dos. Dice, veo que todas las explicaciones narrativas están suponiendo mucho esfuerzo para los investigadores, para al final que te evalúen gente que no es experta como vosotros. Al final solo se mira que sea Q1 la posición y penalizar si es MDPI. Creo que herramientas que nos pidieran subir los datos acabarían con importantes sesgos, malas praxis y agilizarían mucho los procesos. ¿De qué pensáis? Y yo quería, el otro día estuve en un pequeño, que para eso soy el maestro, tenés que respetar el orden. Aquí eso no, bueno, Adelante. en el IBIMI estuve en el IBIMI de Córdoba y daba un curso de estas cosas de las narrativas, los currículos narrativos, y hubo una cosa que me gustó porque estaban unos evaluadores y me decían que en el caso del Instituto Solo Carlos III y sus convocatorias, la gente que financia biomedicina en España, sí están utilizando las narrativas. Y que, por ejemplo, ahí había una evaluación muy potente en el Q1, en factor de impacto, pero que los evaluadores, cuando le presentas 4 aportaciones, sí estaban leyendo las narrativas y podían ver otros aspectos y valorar otros aspectos del trabajo. Y aquí va la anécdota, y le diría para Juanse, decían muchos de ellos que gracias a eso estaban modificando la forma en que percibían gracias a las narrativas, sus propias publicaciones. Y se estaban animando a incluir publicaciones de las que estaban más orgullosas en lugar de las que tenían mayor impacto y que, por ejemplo, si tenían publicaciones, aunque estuvieran en un Q3 o en un Q4, pero que le habían ayudado a hacer un protocolo de implementación en un hospital, habían tenido la oportunidad, la libertad de hacer esa publicación y defenderla, ¿vale? Entonces, sí están introduciendo cambios y se pueden cambiar. Otra cosa son la gente que implementa estos sistemas y no le hace caso. Y es más bien una de las situaciones. Perdona, Juanse, gracias por... No, perdona, no, porque ya he respondido a lo que iba. Y solo que añadir.
Sí, evidentemente lo principal aquí es que obtenga espacio para un poco justificar algunos indicadores que a lo mejor si se miran de forma completamente objetiva, bueno, objetiva no, de forma mucho más precisa, de o tienes un Q1 o no te doy 10 puntos, o tienes un Q2 o no te doy 8 puntos. De esta forma, pues para un poquito equilibrarlo y asegurarte de que pues, esa puntuación no se vea reducida o que a lo mejor alguna penalización, como puede ser, por ejemplo, la coautoría, pues también la tengas más o menos justificada, porque antes, por ejemplo, cuando se hacían las evaluaciones de sexenios, por ejemplo, en alguna área, en el momento que tú tuviese una coautoría, eso ya era una penalización directa, sin ningún tipo de justificación. Ahora pues tienes un cierto margen, un cierto espacio en el que tú puedes, con determinadas herramientas, pues justificar esa presencia. Y luego al margen, lo que también iba a comentar es que esto también genera muchísima controversia o genera muchísimas dudas, porque la imagen que muchas veces se da con todo este tipo de narrativa es que hay que introducir todo y hablar de todo y tener de todo al máximo. Y pues evidentemente cada publicación tiene sus indicadores, tiene su evidencia y muchas veces pues nosotros, por ejemplo, como por ejemplo ocurre en nuestro caso, pues con indicar un indicador, aquí tengo esta cita o tengo este impacto normalizado o más mencionado aquí, veces aquí, es más que suficiente. Hay gente que también muchas veces pues se agobia bueno, sí que básicamente se agobia por eso, porque empieza a mirar y dice, es que no tengo cita aquí, no tengo este indicador allí, o tengo que controlar estas fuentes que yo no conozco. Y es básicamente seguir utilizando las mismas fuentes, los mismos datos, pero dándole un cierto contexto, una cierta explicación, pero sin moverse mucho. Evidentemente, lo que no se exige aquí es que la persona que vaya a hacer su evaluación, pues sea un experto en bibliometría, ni muchísimo menos, sino que simplemente pues sea capaz de darle una coherencia, un significado o un contexto a sus datos y defenderlo en el caso que sea necesario. Cualquier persona que viniese de antes con el sistema previo, por ejemplo, pues cumpliendo los requisitos, pues yo he publicado aquí mi Q1, no tiene problemas editoriales ni nada, lo tiene ya completamente cubierto, pero para aquellos casos en los que a lo mejor existían, pues estaban esos casos más fronterizos o un poquito más limitados, pues lo tiene ya completamente cubierto con este nuevo sistema. Muy bien. Por acabar, hay 3 preguntas más o 3 intervenciones más que están en la misma línea de esta incorporación de lo narrativo, ¿no? Las leo así rápidamente y yo creo que podéis apostillar ya vosotros, ¿no? Para cerrar las preguntas. Miguel Ángel Plaza. Sí, la estoy leyendo. Sobre este tema narrativo, dice, por ejemplo, voy al final, dice, todavía es difícil que los tribunales te evalúen no solo con las métricas tradicionales, sino con las más actuales, como explicaciones narrativas o datos como descargas de las publicaciones en repositorios. Ruth Agudo sigue en esta línea, dice, ¿por qué crees que hacen eso? Me refiero a qué intereses tienen en juego. Y se refiere a los tribunales, entiendo, a las evaluaciones. Jesús, bueno, ha habido después, desde las que había apuntado, ha habido más. Bueno, sigo leyendo. La de Jesús también va en la misma línea. Estoy a favor de ese nuevo paradigma narrativo, pero si antes tardaban horrores en baremarte en cualquier convocatoria, cuando solo había que sumar Q1, ¿qué pasará ahora donde además tienen que leerse las narrativas? No, pero yo quiero responder a Jesús que el cambio de paradigma del sistema de baremo era un baremo de carácter exhaustivo, donde se incluían todos los méritos. Eso lo hemos sufrido todos los que hemos presentado alguna plaza, todas las publicaciones, todos los congresos, todo esto. Los nuevos sistemas evaluativos, como están basados en narrativa y tienes que dar, digamos, evidencia del impacto o del impacto social, económico, el que sea, tiene un sistema selectivo. ¿Vale? Tú no presentas ya todo tu currículum a evaluación. Normalmente presentas los últimos 5 años y de esos últimos 5 años seleccionas 4 aportaciones, por comentarte lo que ocurre en el contexto real del Instituto de los Grados Terceros, ¿vale? O lo que ocurre en ANECA, ¿vale? Es selectivo y ahí sí puedes tú fajarte y describir tranquilamente tu narrativa. Ahora bien, yo creo que este sistema, tal y como tiene la mentalidad, o como tenemos ahora la mentalidad de los españolitos de a pie, es un poco incompatible, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema, digo, las plazas de profesorado, ¿vale? Que son las al final donde la gente se está batiendo el cobre, ¿no? Ahí donde está la pelea, en las plazas de profesorado, las contras. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una mentalidad muy burocrática, muy administrativa y muy legalista, que está bien, bueno, ¿vale? Por si. Claro, entonces los baremos, dice 10, 4, 3. No, yo he contado esto, ¿vale? Y se dirime rápidamente la disputa. En estos sistemas, el componente cualitativo también introduce un componente subjetivo, que si se ha utilizado de manera correcta puede estar estupendamente, pero estoy seguro de que mucha gente ese componente subjetivo lo utiliza para cargarse a compañeros o otros, porque estamos en un ámbito competitivo y sabemos lo que pasa. ¿Vale? Entonces yo creo que sí puede
problema. El sistema bueno, pero lo que llega con el sistema no pueden ser tan buenos. Digo, la gente que al final tiene que utilizarlo, ¿vale? Y eso lo hemos visto incluso con baremos, cuando llegue esto, que, digamos, favorece ese elemento más subjetivo, va a haber un poquito más de problemas, creo yo. De todas maneras, no tengo claro de que esto llegue al tema de las plazas exactas y concretas. Muy bien. No sé, los organizadores, Dani y Wences, estamos pasando del tiempo previsto de 1 hora y media. Vale. ¿Podemos seguir leyendo alguna más? O... Bueno, te respondo aquí rápido. Mira, está Miguel. Sí, ¿hay otra más de Miguel? Miguel dice, ¿por qué no utilizan la herramienta CRI de la OGR? Pues yo qué sé, Miguel. Habrá que hablar con Enrique Herrera, el vicerrector, y se lo comento. Pero deberían, porque es una herramienta muy buena y subir la biblioteca, ¿vale? Pero bueno, meter presión. O sea, que esto es que, yo qué sé. La verdad que es un poco raro. William Castillo. Quiero expresarme agradecimiento a un tío educado, a Daniel y a Wences. No como el Jesús, por ser de trabajo. Lo que decía Ruth con lo de qué intereses puede haber se refería al negacionismo biométrico, que por qué omiten el tema. Sí, lo ha aclarado ahora. El negacionismo se refiere a Ruth. Bueno, sí, bueno, al final la bibliometría se ha convertido en una palabra que tiene una serie de, en ciertos sectores cualitativos, que son los que están ahora liderando la batalla evaluativa, la palabra bibliometría tiene ciertas connotaciones negativas, ¿vale? Pues tiene ciertas connotaciones negativas desde su punto de vista. Los que somos bibliometras estamos encantados de la palabra. Y los que hacemos de Information a Library Science también. Pero en ciertos ámbitos cualitativos, bibliometría se asocia al citation gain, al factor de impacto, a los investigadores altamente citados que se manipulan, que no tiene que ver con la bibliometría, tiene que ver con cuestiones éticas personales. Es como si el dinero por naturaleza ya es malo, ¿no? Mira, serán malos los que roban y los que están allí en el foro de Nava, los que estamos aquí en casa, lo utilizamos a comprar pan y estamos estupendamente con él. Un poco pasa igual aquí, ¿vale? En ciertos contextos académicos científicos vinculados al mundo cualitativo, la bibliometría se intenta vender como algo súper negativo que altera los sistemas de evaluación y que nos corrompe por dentro y que no hace publicar mentir, en fin. Cada área tiene su discurso y ya está. Por eso pienso que la aparta un poquito. Y vale, aquí, bueno, oye, vamos a hacer el sorteo. Ya estamos, el sorteo os iba a decir. Para tiene un listado. Y para que eso lo agradecerán los asistentes, ¿no? Si hay... Voy a compartir pantalla para que veáis que esto es... Pues tiene el listado de vuestras inscripciones en... Yo sigo con Entonces, ¿cuánta gente hay en el sorteo? 160. Entonces, ¿cuántos pongo? Desde 160 aquí. Vamos a poner 160. Y ahora diré los nombres. Vamos a sortear 2 hasta que haya alguien. Cuando diga el nombre, decís si estáis. O sorteamos uno que se lleve los 2. Nombre que se lleve... Venga, pues sorteamos uno y se lleva los 2. Y el resto, que pase por caja, que me estoy arruinado. Genera número. 39. ¿Quién es el 39? Si está por ahí, decirlo, ¿eh? Fuentes. Es el usuario. Fuentes, ¿alguien Fuentes por ahí? No. Decirlo. El número lo sabemos nosotros, Cristian, del número de entrada en de inscripción. Yo sigo. No está. Pasamos al siguiente. Esto es rápido, ¿eh? 143. ¿Qué es? Ruth, ¿para qué estaba? Ruth agudo, ¿no? Ruth agudo. Es que no viene el apellido. Hay más Ruth por ahí. Si no se lo damos a Ruth, se lo asignamos. No hay más Ruth. No. 1, 2, 3. Pues ya tenemos ganadora, Ruth. Enhorabuena. Has ganado 2 obras que van a cambiar tu vida académica, profesional y probablemente personal, ¿vale? Y tenemos que leer. Oye, Javier. Sí, dime. Oye, Ruth, escríbeme a mí a Wences y te tienes que pasar por aquí. O te lo enviamos por correo o si eres de la OGR. Sí. Bueno, ahora me escribas a Wences mío, te escribimos y ya te damos cómo te lo puedo enviar. Oye, Javier, muchísimas gracias por haber compartido este rato. Por favor. A vosotros. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy interesante. Aparte, he aprendido también mucho de vuestras explicaciones y que las habéis contextualizado todos. Y aquí, aparte de las
las preguntas. Creo que ha sido un rato muy interesante y muy ameno para todos los que hemos participado aquí. O sea, bueno, pues aquí encantado, feliz. Había que tener la plataforma cuando queréis presentar libros, cuando queráis hablar, lo que queráis, también yo sigo en una plataforma. Y muchísimas gracias sobre todo también a la gente que como siempre habéis estado ahí detrás de la pantalla, que habéis participado, que habéis hecho preguntas, que habéis escrito. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.